Historia. Hola, bienvenidos a un mini blog de la historia de la educación de México. ¿Sabes cómo ha evolucionado la educación hasta el día de hoy? Nos remontamos a la época prehispánica, donde surgieron muchos de los mayores acontecimientos para la educación moderna. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Y aunque no lo creas, grandes civilizaciones y culturas que se establecieron en lo que hoy es México y sus estados hicieron grandes aportes que hasta hoy en día persisten. Eso suena interesante, yo solo pensé que hacían sacrificios y ese tipo de cosas, pero a ver, cuéntame más de lo que hacían. Desarrollaron un completo sistema de números, tanto que crearon y usaron el cero. También crearon su sistema vigesimal, que se basaba en potencias de 20, es decir, va de 20 en 20. ¿Y a poco desde esa época se crearon los números? No solo eso, ellos eran unos extraordinarios astrónomos y guiándose del Sol, la Luna y Venus crearon calendarios para casi todo, hasta para sus cultivos y sistema de riego. Con razón, por eso llevaron a cabo la agricultura y con esto establecieron sus civilizaciones. Por ello mismo dejaron de ser nómadas. Y no solo eso, sino que también por la escritura, que es otro de sus máximos aportes de la educación, es que podemos conocer sus culturas hasta el día de hoy. Sí, sé a lo que te refieres, como sus murales, pinturas, al igual que su sistema de numeración que perdura hasta el día de hoy. ¿Sabías que, durante la prehistoria, surgieron diferentes civilizaciones y culturas, como la cultura olmeca, maya, teotihuacana, mixteca, tolteca, mexica, entre otras? ¿No te parece interesante cómo los mesoamericanos usaron los calendarios para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas y registrar las actividades de los rituales de sus dioses? También es importante mencionar que la escritura se desarrolló con la cultura olmeca entre los años 1200 y 400 a.C. Los sistemas de escritura en los mesoamericanos permitieron preservar, transmitir información acerca de sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Asimismo, registraban la información en diferentes materiales, como lo son las piedras talladas, las telas, pieles, maderas, huesos y cerámicas. También, las pinturas, los símbolos y los signos eran medios para describir y comunicar las ideas o puntos de vista acerca del mundo. También, representaban en códices, mapas, calendarios, pinturas, murales y en piedras. Un dato interesante es que en las prácticas agrícolas existieron diferentes técnicas agrícolas, como la chinampa, que fue la más importante, ya que consistía en una parcela de tierra en medio de los lagos. Esto se daba principalmente en Cuenca de México. El uso de riego artificial proveniente de los ríos, lagos, arroyos y manantiales fue una técnica para retener el agua y reducir el tiempo de descanso del terreno. Una de sus técnicas que usaban era la quema, ya que consistía en talar y quemar las plantas de los árboles del terreno. De esta manera era fertilizado para sembrar. ¿Sabías que? También hacían festividades relacionadas con los muertos. Se realizaban 2 veces al año, una durante el actual mes de julio, cuando se cortaba un árbol llamado xocotl, al que se le quitaba la corteza y se le adornaba con flores, haciéndole ofrendas y reverencias. Y la otra celebración se llevaba a cabo en el actual mes de agosto, en la que se realizaban ceremonias alrededor del tronco de xocotl, al que se le ofrecían grandes comidas y sacrificios humanos, mientras cantaban y danzaban adornados con plumas. En esta ocasión, elaboraban altares recordando a sus familiares difuntos, antecedentes de nuestras actuales ofrendas del Día de Muertos. Es importante mencionar que la prehistoria se divide en 3 periodos importantes. El primero es el preclásico, que abarca de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Posterior a esto sigue el periodo clásico, que abarca de 200 a 900 después de Cristo. Por último, pero no menos importante, es el periodo posclásico, que abarcó de 900 a 1521 después de Cristo con la llegada de los españoles.
Asimismo, es importante mencionar que la cultura olmeca fue la primera en consolidarse, ya que se estableció entre 1200 a 400 años antes de Cristo. Como dato interesante, tenemos que San Lorenzo fue el centro ceremonial más antiguo del que se tiene registro. La cultura teotihuacana, la maya y la zapoteca surgieron sobre el periodo clásico. Asimismo, la mixteca y mexica fueron de las últimas en consolidarse, así también la tolteca, ya que fueron en el periodo posclásico. Posterior a esto fue la llegada de los españoles. Esa fue la base de la educación, pero no hasta la época del virreinato, en donde surgen las primeras escuelas donde se enseñaba a leer y La escribir. Iglesia desempeñó un papel importante en el ámbito educativo y cultural, ya que mediante su intervención se crearon escuelas, seminarios y universidades. Con las aportaciones de los creyentes y la labor de las órdenes religiosas, se establecieron un gran número de hospitales y orfanatos que atendían a toda clase de enfermos y asistían a los huérfanos, ya que recordemos que en aquel tiempo de crisis era muy común abandonar a los recién nacidos en las casas de las familias ricas o en los monasterios. La sociedad novohispana era profundamente religiosa y confiaba mucho en los milagros, tanto así que era muy común que las iglesias veneraran a los santos que habían aparecido en sus pueblos o en las comunidades. El culto más popular de aquel tiempo que tuvo más devoto entre los grupos sociales fue el de la Virgen María, que llegó a convertirse especialmente durante el siglo XVII en un símbolo de identidad novohispana. Así es, la única desventaja es de que solo enseñaban a leer y a escribir textos bíblicos de la Iglesia Católica, ya que recordemos que tras la conquista española, la religión católica era la región del país, tanto así que México se llamaba la Nueva España. Sí, y solo algunos tenían acceso a la educación. Los demás debían conformarse solo con saber leer y escribir. La educación se daba en conventos, monasterios y fortalezas. Se impartían materias como lo son filosofía, música, arte, herbolaria, mitología grecorromana, entre otras, todo a base de la enseñanza escolástica. Otra desventaja que tenían las mujeres era que no tenían acceso a la educación, a excepción de las escuelas amigas en las que se enseñaban buenos modales, catecismo, costura y algo de música. Pero no te olvides de las escuelas vizcaínas, en donde las mujeres ya se les daba una mejor educación con mayor calidad, donde se les impartía tales materias como latín, historia, geografía, aritmética, entre otras. Bueno, hagamos un resumen de las escuelas que había. Estaban los agustinos, escuelas para élites, que posteriormente fue la Universidad Pontificia y actualmente es la Universidad Autónoma de México. Encontramos las escuelas amigas y los jesuitas ilustrados. Es cierto, llegó Ignacio de Loyola con unos amigos para evangelizar, sino que también traían una nueva visión para establecer un nuevo modelo educativo basado en una pedagogía ya establecida, en la cual el estudiante no solo sería un receptor, sino que también estaría involucrado de una forma ya humanista. ¿Cómo surge la evangelización en Nueva España? Surge a través de las órdenes mendicantes. Su principal misión era el Evangelio de la Nueva España. Asimismo, estas se dividían en tres. Destacaban monjas, carmelitas, franciscanos, dominicos y agustinos. Empezaron alrededor del siglo III, en que consistían las órdenes mendicantes. Bien, consistían en la predicación urbana, pero aún surgían dudas en la población de que si la religión era real o no, ya que recordemos que veníamos de una época prehispánica. Pero tras la llegada de los españoles en la conquista de la Nueva España, existían iglesias, conventos y órdenes hospitalarias. Los frailes aumentaron notablemente, ya que influían en las decisiones políticas del pueblo. Estos se expandieron por los pueblos indígenas y los pueblos españoles. Como dato interesante, los dominicos provenían de 2 provincias de 280 miembros y 77 conventos. Una de las desventajas notables fue que las rentas e impuestos eran muy altos. ¿Sabías que las cosas que introdujeron los españoles a Nueva España fueron los cereales, y dentro de estos estaban el trigo, arroz, cebada y centeno? Dentro de las hortalizas, las verduras y las legumbres encontramos lo que es la zanahoria, el rábano, la lechuga, la col, la cebolla y el ajo. Posterior, los frutos estaban el higo, la uva, aceituna, nuez, durazno, manzana, pera, limón y naranja. Y para terminar,
Para producir los textiles se usaba mucho el lino, el algodón, la morera, que era para la crianza del gusano de la seda. Qué importante, ¿no crees? Otra cosa curiosa es que durante la consolidación de la Nueva España, en 1571 se estableció el Tribunal del Santo Oficio, que posteriormente sería conocido como la Santa Inquisición, cuya función fue juzgar y castigar a aquel que se alejara de la fe católica. Sus juicios por lo general se basaban en la pena y castigo de actividades relacionadas con brujería o hechicería, ya que algunas mujeres utilizaban muñecos o dibujos de diablos para preparar algunos embrujos y lograr así dichosos amarres, que es el acto de amar a alguien así de la nada. Del mismo modo, ganar dinero o lastimar a algún enemigo. Sin embargo, estos casos no eran castigados severamente, ya que los jueces pensaban que solo se trataba de gente ingenua e inculta. Aunque algunos pensaban que los castigos que sí deberían ser penados a muerte serían el uso de ciertas plantas, hechizos o encantamientos que se consideraban gravemente letales. La Santa Inquisición se destacó por ser aquella organización en la cual se masacró tanta gente con el pretexto de evangelizar, ya que ellos consideraban que aquel que estuviera alejado de Dios debería ir directamente al infierno. Pedagogía se refiere al arte de enseñar, en donde intervienen múltiples disciplinas, así como involucrar la investigación para encontrar nuevas y eficientes maneras de enseñar. Pero, ¿cómo es que la educación deja de ser católica y se vuelve laica? Sé paciente, por favor, para allá vamos. No fue hasta que México logra consolidar su independencia y con esto inicia una lucha para que todas puedan recibir una educación sin importar su estatus social. El movimiento de independencia comprendió el periodo de 1810 a 1821, el cual fue resultado de un largo proceso de lucha armada en nuestro país para dejar de pertenecer al dominio de la corona española. Esta rebelión tuvo 4 etapas dirigidas por diferentes líderes. El inicio del movimiento de independencia se sitúa entre 1810 y 1811, en la región del Bajío, que comprende una parte de los actuales estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Sus principales líderes fueron Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. De la región del Bajío, el movimiento se desplazó hacia el centro de Nueva España, donde tuvieron tantos éxitos como derrotas militares. Posteriormente regresaron a Guadalajara y de ahí los líderes partieron rumbo al norte, donde fueron detenidos y fusilados. En la segunda etapa del movimiento de independencia, a partir de la muerte de los primeros líderes, José María Morelos y Pavón organizó y dirigió un ejército que logró dominar una amplia zona del centro y el sur de Nueva España. Esta etapa se desarrolló en 1811 a 1815, durante la cual se organizó un congreso en Chilpancingo y se redactó una constitución. A la muerte de Morelos, en la tercera etapa del movimiento de independencia, que duró de 1815 a 1821, otros líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero lucharon en contra del ejército que apoyaba al rey de España y resistieron los ataques en su contra en una zona menos extensa que de la segunda etapa, que abarcó algunas partes de los actuales estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero y Veracruz. En la cuarta etapa del movimiento de independencia, Vicente Guerrero, su principal líder, pactó una alianza con Agustín de Iturbide, un militar que había luchado en su contra, firmando el Plan de Iguala. Sus ejércitos se unificaron y entronaron triunfantes a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, con lo que se logró la consumación o el fin del movimiento de independencia. ¿Sabías que el pensamiento ilustrado en los siglos XVII y XVIII surgieron críticas contra los gobiernos regidos por reyes en Europa? A la vez, se difundía una nueva forma de pensamiento conocida como ilustración, la cual se caracterizaba por el uso y la difusión del conocimiento científico y la idea de que los fenómenos naturales y los problemas sociales debían explicarse con base en la razón y no en las creencias religiosas. Los partidarios de esas ideas, conocidos como ilustrados, difundieron su pensamiento a través de diversos textos que circularon tanto en Europa como en América. Los pensadores ilustrados estaban en favor de la libertad y de la igualdad de todas las personas ante la ley. Además, querían acabar con los privilegios de los reyes, la nobleza y la iglesia.
consideraban que la mejor forma de organización política era la republicana, en la que el gobierno se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los ciudadanos eligen a sus representantes para que establezcan leyes que todos deben obedecer. Los cargos del gobierno no se heredan y las autoridades solo gobiernan por un tiempo establecido. Así es, y también gracias a la reforma educativa liberal de 1833, durante la presidencia de López de Santa Anna y cuando Valentín Gómez Farías, junto con el ya conocido Dr. Mora, crearon la reforma principalmente para quitarle los privilegios a la iglesia, o sea, al clero y a los militares las decisiones del país. Asimismo, de fomentar la libertad de expresión y el progreso del país, que clausuró la Universidad de Pontificia, en donde se creaban sacerdotes y escuelas nocturnas, así como escuelas normales en donde tenían el propósito de que todos tuvieran educación. Después, en 1861, durante el gobierno de Benito Juárez, se crea la primera ley de instrucción pública, en donde se pretende que la educación sea laica y gratuita. Asimismo, crearon escuelas e instituciones y también fomentaron que la educación primaria fuera obligatoria. Pero no fue hasta 1865 donde la ley de instrucción pública no solamente se iba a implementar en educación primaria, sino también secundaria, aparte de que no solamente iba a ser laica y gratuita, sino obligatoria. Pero también es importante mencionar que el positivismo en México es lo que realmente cambió el sistema educativo, ya que gracias a Gabino Barreda con la ley de instrucción en 1867, esta ley vino a organizar y reglamentar la educación, que sería desde el nivel básico hasta el nivel profesional. También se funda la escuela preparatoria con el lema de Gabino Barreda, amor, orden y progreso, el cual pretendía potencializar en el hombre, aprender a pensar y no solo a memorizar. Ahora hablaremos de Gabino Barreda. Fue un médico, filósofo y político mexicano. Es recordado por crear un plan de estudios para la preparatoria basado en dicha corriente ideológica. La mayor frase célebre fue: la libertad, el orden y el progreso no podrán existir en México mientras los hombres sigan explicándose mágicamente el universo. Antes de las reformas propuestas por Barreda, la educación en México giraba en torno a la religión. Por ello, al hablar de positivismo, se habla también de la emancipación. Barreda pensaba que la educación no debía ser una doctrina, sino una liberación. Gabino Barreda es el primero en abordar el tema de la educación pública con el fin de establecer un orden político y social. Cabe destacar que al mirar la situación del país que estaba en crisis, se consideró que el positivismo era lo que la educación mexicana necesitaba, de tal manera que tomaba los principios positivistas para cambiar la educación en México. Toma el lema amor, orden y progreso, ya que piensa que eso es lo que necesitaba México para poder avanzar. Gabino Barreda tenía el objetivo de combatir la anarquía intelectual, obtener la paz, combatir la ignorancia a través del positivismo. ¿Pero qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que admite un solo método experimental. Su fundador fue Augusto Comte, quien busca plantear la verdad por medio de la ley de los 3 estados: el metafísico, el teológico y el positivo. Siguiendo los ideales del positivismo para que la educación y el aprendizaje fueran útil, preciso y creativo, así como una reorganización política, social y económica. Justo Sierra fue el sucesor de Gabino Barreda, el cual decía que las escuelas eran la salvación para toda la nación. Uno de los hechos más importantes realizados por él fue la creación de la Universidad Autónoma de México, conocida como la UNAM. ¿Quién fue Justo Sierra? Él fue un escritor, periodista, poeta y político mexicano, además de que fue promotor de la Universidad Nacional de México. Cabe mencionar que fue uno de los directores de la Revista Nacional de Letras y Ciencia entre los años 1889 y 1890. Gracias a su labor pedagógica, literatura y periodística, se le considera como una figura relevante en los ámbitos cultural, político, educativo y social. Ahora bien, una de sus principales tareas fue la promoción de la educación primaria obligatoria, ya que consideraba que el desarrollo del país solo era posible por vía de la educación. El positivismo en el pensamiento del maestro Sierra. En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo filosófico recibió las influencias de la escuela del positivismo a través de las ideas de Augusto Comte y Herbert Spencer.
Este sistema filosófico admite únicamente el método científico y experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal absoluto. Además, tiene tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la realidad y a dar mucha importancia a la ciencia. El positivismo spenceriano o darwinismo social analiza la sociedad en su evolución desde la barbarie a la sociedad. Considera que la sociedad es un organismo sometido a las mismas leyes de la evolución de los organismos vivos. La ley de la evolución social se confunde con el progreso de los pueblos, cuyos cambios no se hacen por la revolución, sino por la evolución. Según los positivistas, el orden primordial porque hace posible el progreso, y por medio del progreso se puede llegar a la libertad. Esto es realmente impresionante, pero ¿esto cómo nos lleva a la creación de la SEP? Bueno, pues el proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública requería de una reforma constitucional, pero mientras esto ocurría, tomó el cargo de rectoría el licenciado José Vasconcelos, quien fue reconocido por ser uno de los mejores partidarios en dar una educación federal. Y su idea fundamental fue que la nueva Secretaría de Educación estuviera estructurada en 3 departamentos, los cuales serían el Departamento de Escolares, el Departamento de Bibliotecas y el Departamento de las Bellas Artes. El departamento escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, que fue desde kinder hasta universidad. El Departamento de Bibliotecas, con el objetivo de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. El Departamento de Bellas Artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas específicos, tales como la educación indígena y las campañas de alfabetización. Los ideales que llevaron a la creación de la SEP tenían como objetivo fortalecer el proyecto educativo de carácter nacional, en donde se pretendía cubrir las necesidades de México, un país de gran riqueza cultural. El objetivo de José Vasconcelos no solo era la construcción de centros educativos, su visión iba más allá. Él decía que mediante la instrucción, la literatura y las bellas artes, los mexicanos enaltecieran su esencia. Y a todo esto, ¿quién fue José Vasconcelos? Recordemos que era un crítico hombre de ideas, se oponía al positivismo y discutía la organización revolucionaria. Proveniente de Oaxaca, fue político, abogado, escritor, educador y filósofo. Escribió libros como son Ulises Criollo, La Tormenta, publicó La Raza Cósmica, en donde se resumía lo más importante de todas las razas. ¿Sabías que José Vasconcelos hizo una campaña para combatir la analfabetización en México? Asimismo, implementó el muralismo, impulsó un programa cultural que materializó los movimientos muralistas en participación de Diego Rivera, David Alfaro y José Orozco. ¿Qué hizo por la educación? Impulsó la educación indígena, rural, técnica y urbana. Construyó centros educativos de bajos recursos. Además, dirigió Escuela Nacional Preparatoria, fue secretaria de la Educación Pública y creó bibliotecas. José Vasconcelos decía: "Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir que la universidad trabaje por el pueblo". Una vez firmado el decreto de la creación de la Secretaría de Educación Pública por el presidente Obregón, se hizo público en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921. En el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se describen las funciones que destacan a la Secretaría de Educación Pública, en las cuales están la organización, la visión y el desarrollo de las escuelas oficiales, así como también de las escuelas incorporadas o también de las reconocidas por la SEP. La enseñanza preescolar, primaria, secundaria, urbana, semiurbana y rural está relacionada con la enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparte a los adultos. Es la Secretaría encargada de la educación tanto científica como artística y deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios. La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito de crear condiciones y asegurar que las y los mexicanos tengan una educación de calidad y en el nivel que ellos lo necesiten. Y es así como llegamos a este punto, donde el sistema educativo funciona a través de la Secretaría de Educación Pública, donde nos dice que todos debemos recibir una educación laica, gratuita y obligatoria.
Y eso ha sido todo por el día de hoy, chicuelos. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre la educación de México. Hasta la próxima. Eso es todo, amigos.